Un gusto saludarte. Estamos contentos con el Señor por la bendición tan especial que nos da de contar con su presencia. Gracias a Dios por su cuidado, por su provisión y por tan abundantes bendiciones que nos ha llenado durante nuestra vida. Y en este tercer día de nuestra semana que estamos estudiando este tiempo tan importante que tiene que ver con una relación consecuente, de tener una relación con Dios y que también afecta nuestra relación con los demás. Hablar acerca de la importancia de tener una conciencia tranquila. El escritor de nuestra clase dice acerca de las implicaciones horizontales del avivamiento. Me llamó la atención esta expresión. Implicaciones horizontales del avivamiento. Hasta la semana pasada estuvimos hablando de lo que necesitamos para tener una relación estrecha con Dios. Ahora vamos a darnos cuenta a través de estos estudios, de estos tiempos, específicamente empezando en esta semana, nos estamos dando cuenta que cuando hay una relación buena con Dios, por consecuencia estamos bien relacionados con los demás. Hablamos de una relación correcta con Dios, afecta nuestras relaciones con los demás. Si yo tengo una buena relación con Dios, tendré una buena relación con los demás. Y de repente me llegó a la mente un dicho que usábamos muy a menudo de niños en la escuela. Quizá alguno de ustedes lo llegó a escuchar o hasta decir, que era muy común, que siempre había uno en el grupo que era el cabecilla, el más tremendo, ¿no? Y cuando él tenía amigos y alguien quería agredir a sus amigos, era común escuchar este dicho: lo que quieras con él, conmigo. Y esto era como un sinónimo de que él te iba a defender, de que nadie se iba a meter contigo. Cuando ese joven, cuando ese chico que tenía el mando ahí entre todos, a quien todos respetaban, decía, no se metan con él, porque el que se mete con él es como si se estuviera metiendo conmigo. Esto se hacía tan común que de repente se hizo repetitivo y muchos decíamos eso. En lo personal yo lo llegué a decir, el que se mete con mis hermanos se mete conmigo. El que se mete con mis amigos se mete conmigo. Y de repente recordé esa expresión cuando estaba yo estudiando la clase de hoy. Ustedes me dirán, ¿qué tiene que ver esto? No sé si has pensado en algún momento de tu vida que cómo reaccionaría Dios, cómo reacciona Dios al ver la actitud que nosotros tomamos con otras personas. Es decir, literalmente, ¿cómo lo voy a expresar? Jesús toma a cuenta personal lo que nosotros decimos o hacemos a otros, ya sea bueno o malo. Es decir, ¿qué viene a la mente de Jesús cuando ve nuestras reacciones a favor o negativamente en contra de nuestros prójimos? ¿Le afectará a él? Podríamos emplear ese término que Jesús dijera, lo que quieras con mis hijos es como si lo quisieras conmigo. Y esto me llevó a pensar, si yo estoy teniendo una buena relación con Dios, esa relación tiene que ser reflejada también con todos los que están a mi alrededor, con mis prójimos. Y si yo digo tener una buena relación con Dios, pero no tengo una buena relación con los que están a mi alrededor, entonces no estoy permitiendo que los efectos del avivamiento sean horizontales. Es decir, que no solo me beneficien a mí, pero que yo esté siendo beneficio para los demás. Y pensando en esto, encontramos dos pasajes en el Nuevo Testamento. Uno en donde Jesús hace una referencia al tema y otro en el que el evangelista Lucas nos describe un momento tan importante en la vida del apóstol Pablo. El primero, Mateo capítulo 25, versículos del 37 al 40 y también el versículo 45. Jesús dice
que si nosotros hacemos una cosa buena a una persona necesitada, es como si lo hiciéramos a él. Y también dice, si no haces algo por quien lo necesita, es como si no lo hicieras para mí. Y luego Lucas, en Hechos capítulo 9, versículos 1 al 5, nos describe el acontecimiento tan impactante que vivió Saulo de Tarso. Después se convirtió en Pablo. Pero en esa descripción de Lucas, en el capítulo 9, nos habla del momento en el que Pablo tiene un encuentro tremendo con la presencia de Dios. Y Dios le dice de una manera literal, audible, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y si tú y yo leemos los versículos anteriores a esta expresión, encontramos que describe el evangelista que Pablo estaba persiguiendo a la iglesia, que aún había pedido cartas de autorización para poder ir y castigar e implementar la ira en contra de aquellos que estaban predicando el evangelio que Jesús había mostrado y enseñado a través de la vida de sus discípulos y de sus propias enseñanzas. Entonces notamos que Lucas describe que el deseo de Pablo era acabar con la iglesia, era acabar con la gente que estaba predicando el evangelio de Cristo. Pero cuando Dios tiene el encuentro con él, le dice, ¿por qué me persigues? Y en la lectura anterior de Mateo, vemos que Jesús dice, si lo haces a ellos, a mí lo haces. Si no lo haces a ellos, es como si a mí no me lo hicieras. Entonces, podemos definir e interpretar bien estos pasajes entendiendo que lo bueno y lo malo que hacemos a otros es como si lo estuviéramos haciendo a Jesús. Y esto me llevó a la pared, me pegó a la pared y dije, entonces cuando yo estoy teniendo una mala actitud con mi prójimo, la estoy teniendo para con Jesús. Cuando yo estoy haciendo algo para bendecir a mi prójimo, es como si lo estuviera haciendo para él. Y no estoy saliéndome de la interpretación bíblica. Esto es exactamente lo que Jesús describe en Mateo y lo que el evangelista Lucas dice del momento en el que Pablo tuvo ese encuentro importante con Dios. Y quiero leerte unas preguntas interesantes que están aquí en la clase que me gustaría considerar contigo. Fíjate lo que dice el libro. Ahí en la página 147 hay una pregunta que es el número 10 al inicio de la hoja. Pero abajo dice, lo bueno y lo malo que hacemos a otros, se lo hacemos a Jesús. Esta sola verdad debería proveernos la suficiente razón para siempre tratar de mantener la conciencia tranquila. Es decir, cuando yo estoy consciente de que lo que yo haga o deje de hacer es como si lo hiciera Jesús, entonces entiendo la importancia de tener paz, de tener una conciencia tranquila, que es de lo que estamos hablando hoy, de la conciencia tranquila. Y dice también Lucas, en el libro de los Hechos, en el capítulo 24 y versículo 16, déjame leértelo así, y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Esta es una expresión que el apóstol Pablo hizo en defensa suya. Él dice, a mí me interesa tener una conciencia pura delante de Dios. ¿Por qué no se detuvo en decir eso? A mí solo me importa agradar a Dios. A mí solo me importa estar en paz con Dios. Lo demás, ¿qué me importa? No, con mucha certeza dice, quiero tener una conciencia tranquila para con Dios y para con todos los demás, para con los hombres. Hoy, tú y yo tenemos que ser conscientes de cómo nos sentimos en lo que tiene que ver con nuestro trato hacia los demás. ¿Cómo está nuestra conciencia? Y entonces están estas preguntas de la página 147. ¿Le mentirías tú a Jesús? ¿Te atreverías a intentar mentirle a Jesús? ¿Le robarías a Jesús? ¿Crearías rumores infundados acerca de Jesús?
para luego difundirlos como si fuera una verdad? ¿Te enfadarías con Cristo? Llega un punto que dijeras, Cristo, ya no te soporto. ¿Criticarías la manera de proceder de Cristo? ¿Le tendrías rencor o desearías castigarlo? Yo creo que todos decimos a estas preguntas, no, jamás yo, ¿cómo voy a atreverme a mentirle, a robarle, a ofenderlo, a criticarlo? ¿Cómo creen que yo voy a guardar rencor para él? No, nunca lo haría. Pues dice la Escritura que si nosotros hacemos esto con uno de los pequeños, de los hijos de la creación de Dios, es como si lo hiciéramos a Él. Y esto ya nos pega. Yo puedo estar creyendo que tengo una excelente relación con Dios y que Dios y yo somos los más mejores amigos de la tierra y que tenemos toda la confianza de acercarnos, que nunca le fallaremos. Pero ¿qué hay de nuestra relación horizontal? ¿Qué estamos y cómo estamos tratando al prójimo? ¿Nos importa tener una conciencia tranquila con ellos? ¿O simplemente estamos tratando de guardar apariencias? Aquí surgiría una pregunta. ¿Tenemos conflictos con alguna persona? Tenemos que ser completamente honestos. Si queremos una transformación personal y vivir un avivamiento, entonces tenemos que respondernos de manera personal. ¿Yo tengo conflictos con alguien? El avivamiento y la reconciliación son inseparables. Yo no puedo decir que estoy experimentando un avivamiento, pero tengo rencor en mi corazón. Estoy viviendo un tiempo especial, hermoso con Dios, wow, como nunca lo había vivido, pero no soporto a tal hermano, sigo guardando rencor en contra de mi amigo, no le dirijo la palabra a mi familia, porque ellos me hirieron, porque ellos me hicieron, guardando cosas en mi corazón que no pueden permanecer en un corazón al que Dios está restaurando y reconciliando. De ahí la importancia de entender el valor de esta clase. Nuestra conciencia está tranquila. ¿Estamos seguros de no tener ningún conflicto con alguien que impida el que disfrutemos de la bendición de un avivamiento? Recalco esto, no podemos estar bien con Dios y no estar bien con el prójimo. Las relaciones buenas, específicamente dentro del pueblo de Dios, son uno de los más poderosos testimonios a este mundo caído. Cuando el mundo mire que tú y yo somos gente renovada y que tenemos relaciones sanas entre nosotros, eso impacta y cambia la manera de pensar que el mundo tiene acerca de la iglesia, acerca de nosotros, porque de repente creemos que el mundo no se da cuenta de quiénes somos. Y es muy común en mi oficio, en mi servicio pastoral, que mucha gente viene a decirme, ayúdeme a orar por mi familia, ayúdeme a orar, y con gusto, es un privilegio poder ayudarles a interceder, pero nuestra familia va a cambiar y va a ser impactada a través de ver el cambio en mi vida, de ver cómo los trato yo. Pero si yo digo tener una relación con Dios y no puedo tener una relación con mi familia, con la gente de mi alrededor, entonces no estoy experimentando un avivamiento. Y aclaro, eso no quiere decir que yo tengo que hacer lo que ellos hacen, eso no quiere decir que yo voy a negar mi fe, eso no quiere decir que yo voy a darle la espalda a Dios, no. Esto quiere decir que el tiempo que estoy con ellos les mostraré mi amor, les mostraré la gracia de Dios en mi vida y lo que Dios está haciendo para mí. Esto es impactante para la gente que no conoce el Evangelio. Es nuestra responsabilidad hacer creíble el poder del Evangelio. Porque la gente puede darse cuenta. Hoy muchas instituciones, en su afán de ayudar al hombre, dicen, ay, mira, por poner un ejemplo, los alcohólicos anónimos ayudaron a este familiar mío para que él dejara de tomar y ya dejó de hacerlo. Pero en su interior él sigue siendo la misma persona y sigue pecando y sigue teniendo otras cosas en su corazón, a diferencia del que es cambiado en Cristo. Pablo dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas.
A diferencia de esas instituciones, ellos pueden ayudarte en ciertas áreas, pero el poder del evangelio es transformador. Cambia, hace que tú reconozcas tus errores, hace que tú aprendas a perdonar, hace que tú saques el rencor de tu corazón, que tengas misericordia, que seas paciente, que muestres el amor, pero nosotros solos en nuestro esfuerzo no lo podemos hacer, familia. Por eso empezamos este estudio entendiendo que lo primero es tu reconciliación con Dios. El que tú tengas una buena relación con Dios, entonces se va a ver reflejado en tu buena relación con los demás y tú serás una persona que tiene una conciencia tranquila. Pablo, en la carta que escribe a los Efesios en el capítulo 2, versículos del 12 a 16, hace una excelente explicación de cómo cuando tú te reconcilias con Dios, de manera muy clara, hay una reconciliación con toda la gente que te rodea. Ya no ves las cosas como antes. Ya no estás en la actitud que antes estabas. Sabes que tienes que perdonar porque tú ya fuiste perdonado. Sabes que tienes que ser misericordioso porque tú ya recibiste misericordia. Sabes que tienes que amar porque has podido experimentar el amor de Dios. Lee esa expresión de Pablo tan hermosa a la iglesia de Éfeso. Efesios capítulo 2, versículos del 2 al 16. Después de que escucho lo que Dios quiere hacer en mi vida y el efecto de un avivamiento personal, yo pregunto, ¿tenemos una relación rota o tensa con alguna persona? Yo te pido que en esta hora tú permitas que el Espíritu de Dios directamente te hable al corazón y que escuches cuando Él te está diciendo, sí, tú rompiste una relación. Tú no tienes una buena actitud con ciertas personas, o quizá te va a ser tan específico como lo ha sido conmigo. Tu actitud dañó a ciertas personas y tú no puedes pretender tener una relación, ni yo puedo pretender decir que tengo una relación buena con Dios si antes no me reconcilio con mi hermano. Si mi conciencia no me deja estar tranquilo, es porque las cosas no están como se debieran. Y antes de que yo esté ocupado, de que esté enfocado en hacer algo para Dios, Dios quiere que yo esté con una conciencia tranquila, que yo esté en una actitud correcta. Mira lo que dice Jesús en Mateo capítulo 5. Quiero dejar esta palabra bien grabada en nuestros corazones. Mateo capítulo número 5, versículos 23 y 24. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, déjala ahí, deja ahí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Jesús está diciendo algo importante, tu ofrenda pierde el valor. Tu servicio está mal enfocado. Si estás sirviendo con un corazón que no siente paz. Si tu conciencia te dice, tú no puedes estar haciendo esto porque dañaste a alguien. Tienes una relación rota. Has descuidado tu cuidado hacia los demás. Entonces, dice el Señor, sí recibo tu ofrenda, pero lo primero es que vayas y te reconcilies. Amado, ¿cómo hemos servido a Dios en estos últimos tiempos? ¿Con qué conciencia nos hemos acercado? Pablo dice que él quería estar en una conciencia limpia delante de Dios y con los hombres. Hoy nos dice Jesús con mucha claridad, si tú traes tu ofrenda al altar, pero en ese momento te acuerdas que tuviste un conflicto con alguien, deja la ofrenda. No dice, salte del templo, no te juntes ya con alguien cristiano, no les hagas caso a los falsos, no dice eso. Dice con claridad qué tenemos que hacer. Deja ahí tu ofrenda y ve y reconcíliate.
Y una vez que tú te hayas reconciliado, que tu conciencia esté limpia, que te sientas transparente delante de Dios, que sepas que pidiste perdón y que te reconciliaste, ahora sí ven y entrega tu ofrenda para que sea un olor grato delante de Dios. Por eso la pregunta, ¿cómo hemos estado sirviendo a Dios en estos últimos tiempos? Dios permita que tú y yo podamos entender lo que su palabra nos está llevando a comprender. Necesitamos ser hacedores. Y si hoy el Espíritu de Dios ha hablado a tu vida como a mí y te ha mostrado la necesidad de reconciliarte, de pedir perdón, de sanar una relación rota, es el momento de que lo hagas. No permitas que ese dicho tan común se haga una evidencia en tu vida. El tiempo cura todo. Eso es mentira. El único que cura todo es Dios. Y hoy Dios nos está dando la oportunidad de reconciliarnos con quien hemos hecho daño y de tener una conciencia tranquila. No rechaza nuestro servicio. Él se alegra de que seamos gente agradecida, dispuesta a servir, que tengamos una ofrenda siempre para Él, que vengamos a su altar y entreguemos nuestra vida en holocausto a Él. Eso es lo que Él desea. Pero pierde sentido si yo lo estoy haciendo enemistado con otros, en conflicto con otros, sin revisar mi conciencia. Hoy Dios nos lleva a entender. Él quiere que vivamos un avivamiento, pero el avivamiento no solo es vertical, también es horizontal. No solo se ve entre Dios y yo, se hace evidente entre Dios y yo y mi relación con los demás. Hoy Dios quiere librarte de toda culpa. Si tú ofendiste, consciente o inconscientemente, y el Espíritu te está trayendo a la memoria algo que hiciste o a quien dañaste, no lo pienses más, mi hermano. Es la oportunidad de que tú te reconcilies. Si te perdonan, gloria a Dios. Y si no hacen caso a tu actitud de perdón, ya no es asunto tuyo. Tú ya libraste tu vida, tú ya obedeciste y tú empezaste a dar frutos dignos de arrepentimiento. Oremos porque Dios nos permita dar este paso de obediencia y de claridad hacia lo que Él está esperando de nosotros. Padre, qué bueno eres. Gracias porque me das la oportunidad de ser confrontado con tu palabra y entender que a ti te afecta la actitud que yo tomo a favor o de manera negativa en contra de mis prójimos. Que lo bueno que hago con ellos es como lo hiciera para ti. Y lo malo que he hecho es como si te dañara a ti. Al igual que a Pablo, Señor, cuando él estaba persiguiendo a tu iglesia, tú te pusiste en esa posición de iglesia y le dijiste a Pablo, a Saulo, ¿por qué me persigues? Diciendo, si lo haces con ellos, me lo haces a mí. Señor, que lo podamos entender. La actitud que nosotros tomamos con otros es como si la estuviéramos tomando contigo. Hoy pedimos perdón y te ruego, Espíritu Santo, habla a nuestros corazones y llévanos a entender el valor de tener una conciencia limpia, como dice el apóstol, delante de Dios y delante de todos los hombres. Si hemos ofendido a alguien consciente o inconscientemente, si hemos dejado relaciones rotas, si nos hemos olvidado, Señor, del testimonio correcto que el mundo debe de ver en nosotros, pedimos perdón. Pero también te suplicamos nos des la oportunidad de reconciliarnos y de ofrendarte, Señor, un corazón limpio y una conciencia transparente que te honre en toda nuestra manera de vivir. Gracias por tu palabra. Llévanos a donde tú quieres que estemos, en una relación correcta contigo y con toda la gente que nos rodea. En el nombre de Jesús, muchas gracias. Amén. Bendiciones.